yo le voy a pedir, ponga usted una demanda ahí. Usted que me está escuchando, aleluya. Usted que me está escuchando desde Martínez de la Torre, que me está escuchando en Pánuco, que me está escuchando en Cerro Gordo, en el Castillo, aleluya, aquí en la ciudad de Jalapa y en todo lugar donde estén en este momento conectados o más adelante usted vea esta transmisión, aleluya. Le voy a invitar, ponga usted una demanda. Dígale: Señor, yo no quiero oír un mensaje más de hombre, no quiero oír estribillos, no quiero oír solamente vanas repeticiones, quiero oír lo que el cielo está hablando a mi vida. Quiero oír tu palabra, quiero escuchar tu voz, quiero el maná del cielo, el pan vivo, que es la palabra de Dios, que es el verbo vivo de Dios, que es mi Señor Jesús. Yo quiero a Jesús en mi vida, quiero a Jesús en mi casa, quiero a Jesús en mi familia, quiero a Jesús en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo, me entrego a ti en esta hora. Padre, te pido en el nombre de Jesús, limpia el vaso, limpia este canal, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me rehúso a que haya contenido alguno que estorbe, Señor, lo que del cielo venga. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. A mí primeramente, yo quiero oír tu voz. Esta iglesia necesita oír tu voz. Queremos oír tu voz, Padre. Queremos ser eco de lo que el cielo está hablando y no de lo que el mundo está vociferando. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos las gracias y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que si está usted ahí sentado quizá en la sala, o no sé en qué parte de su casa esté, o de dónde esté usted conectado, dígale al que está junto a usted: conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Este es nuestro tema. Aleluya. El domingo hablábamos, gloria a Dios, qué importante es estar bajo la voluntad de Dios, qué importante es conocer la voluntad de Dios, qué importante es, aleluya, poder estar caminando en esa voluntad, no solamente poder conocerla, gloria a Dios. Y mire, conocerla se requiere de un hombre y una mujer que esté metido con Dios, que esté escudriñando la Escritura, que esté metido en el cuarto secreto de oración para poder escuchar la voz de Dios, para poder aprender a reconocer cuando Él es el que habla, aleluya. Y mientras más tiempo yo estoy con Él, más su voluntad es manifestada, más yo conozco esta voluntad y más yo distingo la diferencia de cuando es la voluntad de Dios y cuando no la es. Aleluya. Y si va usted conmigo a Jonás, yo creo que ya usted estuvo esperando, igual que yo, desde muy temprano y desde días atrás, que llegara ya el día miércoles, el día del servicio de su iglesia. Aleluya. Entonces ya usted está preparado ahí con su Biblia, sea de papel o sea en su dispositivo. Ya está ahí con lápiz y papel quizá para tomar notas. Gloria a Dios. Aleluya. Mira que está junto a usted. Aleluya. Y escuchen, Jonás capítulo 1. Gloria a Dios. Saludos a Elvira Landa que está conectada. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. O sea, no hay pierde. No te vas a equivocar, porque te estoy dando bien la dirección, te estoy indicando bien a dónde es que tú tienes que ir. Y le dijo: pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe? Y dice que Jonás se levantó inmediatamente, pero la palabra de Dios no registra que se levantó para ir a cumplir la santa palabra, sino que dice que, aleluya, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Pero Jehová, diga allá en su casa conmigo: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios,
y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo que no requerían de importancia, lo que les hacía peso, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Qué importante es estar dependiendo de esta voluntad, de la voluntad de Dios, caminar en ella, como decíamos en un principio, como hablábamos el domingo. Aleluya. Creo que cada vez que Dios va a traer gran salvación, creo que cada vez que Dios va a traer gran avivamiento, creo que cada vez que Dios va a traer un cambio, sea a nivel tribu, a nivel nacional, o como estamos hoy 2020 viviendo, a nivel internacional, a nivel global, siempre Dios va a usar un hombre o una mujer, aleluya, que tenga fe, que esté lleno de la palabra, que esté lleno de una visión, y ¿sabe qué importante? Que esté conectado con la voluntad de Dios. Aleluya. No hay y no habrá avivamiento si no hay una conexión de un hombre o de una mujer con la voluntad de Dios. Aleluya. No habrá cambios, no habrá giros de dirección, a menos que haya un rendir de la voluntad del hombre, de la voluntad, aleluya, de un pueblo a la voluntad de Dios. Aleluya. Escuchen, Dios quería traer salvación a Nínive. Dios había visto las miles de personas que estaban lejos de Dios, que estaban haciendo lo malo, que eran dignas de ser raídas de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Él determinó que hubiera una voz profética que pudiera provocar un cambio, que pudiera traer una diferencia a una generación y a una cultura. Aleluya. ¿Sabe? Yo me identifico mucho estos tiempos que estamos viviendo con esta historia, porque veo cómo, aleluya, estamos viviendo tiempos en que quizá esta generación es digna de ser raída. Aleluya. Que estamos en tiempos en que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también veo la iniciativa, veo la voluntad de un Padre eterno, de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que no nos debe nada a nosotros o a esta generación, pero sin embargo un Dios clemente, amoroso, tardo para la ira, que está esperando, aleluya, que se levante un hombre o una mujer, que se levante un pueblo, que se levante una iglesia, escuche, que se levante una voz para que traiga un cambio a esta cultura y a esta generación. Aleluya. En el caso de Jonás, la palabra fue muy clara. Le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, aleluya, la que se ha levantado el clamor de lo que pasa ahí y me ha llegado a mis oídos. Aleluya. Y dice que Jonás se fue. Yo no voy a hablar mucho de por qué cosas se fue, si quizá eran tan malos que Jonás estaba enojado, resentido con ellos y quería la destrucción de ellos. Quizá era eso. Quizá el tema era que él tenía temor de lo que le podrían hacer a él. No lo sé, lo dudo mucho, porque la gente que eran profetas de Dios, eso poco les importaba. Quizá el tema por el que no fue era porque sabía que había, escuche, que él sabía como profeta, él sabía, aleluya, como un hombre que estaba con Dios, que tenía intimidad con Dios, él sabía que si este pueblo tuviera una mínima, una pequeña posibilidad, un pequeño porcentaje de que ellos, de posibilidad de que ellos se arrepintieran, sabía que Dios los iba a perdonar. No sé cuál de estos tres casos fue, pero ¿sabe qué hizo Jonás? Dice que inmediatamente se levantó y se fue. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabe? Qué importante conocer la voluntad de Dios. Él conoció la voluntad de Dios de primera mano, oyó la voz de Dios en el lugar de oración, en el lugar de intimidad, donde él podía reconocer quién era el que le hablaba, el Dios del cielo, creador del cielo, de los cielos y de la tierra. Aleluya.
pero dice que él se levantó para huir. Y me llama la atención que dice que cuando él estaba ya en la nave y de pronto se desató la tormenta, no se dio cuenta porque él había entrado a dormir. ¿Sabe? Hay algunas ocasiones que cuando queremos saber la voluntad de Dios, tenemos 3 parámetros, la mayoría. Aleluya. Cuando queremos saber si estamos en la voluntad de Dios, el primero es que tengamos paz. La palabra de Dios nos dice que vigilemos el corazón si hay paz, si nuestro corazón no nos reprueba. Aleluya. ¿Sabe? Quizá por un instante Jonás pensó que había entrado de nuevo en la voluntad de Dios, porque de pronto él tuvo paz. ¿Sabe? Solo eso se explica, que un hombre que está sujeto en un barco, sujeto a una tormenta, que hay un bullicio y hay gente trabajando para tratar de salvar una nave que estaba por romperse, y el hombre estaba durmiendo. Oh, wow, qué paz, qué paciente. Seguramente es la voluntad de Dios. Yo creo que escuché mal. Yo creo que malentendí el mensaje, malentendí lo que Dios quiso decir. ¿Sabe? Hoy en día estamos en una generación que es experta en analizar lo que Dios dijo, para ver si malentendimos lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe? Pero al final de cuentas es para torcer esta voluntad y hacer que se amolde, que se ajuste a nuestra propia voluntad. Aleluya. Otro modo de que yo puedo comprobar la voluntad de Dios es que las cosas salgan bien. ¿Sabe? Jonás salió huyendo, y dice que desde el verso 2, aleluya, 3, perdón, desde el verso 3 dice: descendió, aleluya, huyó de la presencia de Jehová para ir a Tarsis. Él ya tenía en su corazón ir a Tarsis. Sucede que fue a Jope. Yo no sé si ahí estaba la terminal, pero sí sé una cosa, que él halló el barco. Quizá él cuando llegó y dijo: wow, voy a Tarsis y hay un barco que va para Tarsis. Seguro es la voluntad de Dios que yo vaya a Tarsis, porque mira, todo salió acorde. ¿Cuánto cuesta el boleto? Oh, sale tanto. Wow, y es lo que traigo. Porque dice que pagando su pasaje entró en ella. Wow, hay un barco que va para donde voy. Tengo el dinero para ir. Wow, esto es de Dios. Esto es de Dios. Oh, y tengo paz en el corazón. Seguramente estoy dentro de la voluntad de Dios. No importa cuánto se trate de engañar Jonás. Aleluya. Lo que Dios ha dicho, Dios lo dijo. Lo que está escrito, escrito está. Y no importa cómo yo pueda o quiera torcer las circunstancias para yo tratar de acomodar, aleluya, la voluntad de Dios a mi propia voluntad, no va a funcionar. Gloria a Dios. Ok, la tercera manera en que yo puedo ver la voluntad de Dios es yo oír su mandato. Yo sé que si Él ha dado una palabra, esa palabra se cumple. El problema es cuando yo tomo esta palabra y la cumplo sin yo considerar el corazón, sin yo considerar mi vida y considerar que no estoy solamente haciendo o cumpliendo una orden, sino que realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Como veíamos hace una semana, el miércoles, con Isaías 58. Sí hacen las fiestas, sí cumplen los mandatos, pero ustedes perdieron el núcleo, el valor, lo importante del mandamiento o de la ley, de la celebración o del festejo, que es intimidar, que es amar a Dios. Escuche, si Dios va a usar criaturas que solamente van a obedecer sin tener el corazón ni la voluntad, pero obedecen porque hay que hacerlo. Escuche, para eso ya Dios tiene ángeles. Ellos no saben de otra cosa sino obedecer. Ellos por eso no pueden tampoco arrepentirse. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que entender una cosa. Nosotros como hombres, como humanos, tenemos una parte intelectual, tenemos una parte emocional, pero tenemos una parte espiritual. Yo no puedo solamente depender de una o de dos. Soy global. Tengo que ser íntegro, completo en las 3 áreas. Aleluya. Quizá Jonás veía en el área emocional, él veía que lo que él era su propia voluntad, pensaba que era la voluntad de Dios porque él sentía paz, se durmió. Quizá él creía que era la voluntad de Dios porque todo le había salido aparentemente bien. Llegó a Jope sin ningún contratiempo. Había, aleluya, había una nave que iba para donde él iba. Llevaba el dinero necesario. Todo estaba bien.
Pero él se estaba olvidando de la parte espiritual. Él había escuchado una palabra de Dios y la había ignorado. Gloria a Dios. Escuche, la emoción es cuando queremos solamente obedecer la voluntad de Dios, pero sin oírlo en nuestro intelecto y ni oír nuestro corazón y la voluntad de Dios, solamente por las emociones. La palabra de Dios le llama a ellos que son gente sensual. No crea que cuando dice sensual es que andan vestidos provocativamente. No, sensual es que anda en la carne. Usted puede caminar sensualmente sin tener nada que ver con lo físico, sino porque usted anda en las emociones. Fácil se alegra, fácil se enoja, fácil se exalta, fácil se preocupa, fácil tiene temor. ¿Sabe? Porque usted anda de acuerdo a la emoción, de acuerdo a su alma. Aleluya. Y es un peligro cuando usted quiere medir la voluntad de Dios solamente con eso. Y aleluya. Y entonces la otra área, la intelectual, el alma, cuando las circunstancias aparentemente son las apropiadas. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando las circunstancias no sean apropiadas, usted va a creer que no es la voluntad de Dios, y no siempre es así. Aleluya. Porque Jesús no dijo, hey, todo le va a salir bien porque si andan en la voluntad de Dios. No dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Aleluya. Pero usted tiene que aprender a discernir. Y quizás más adelante hablaremos más fuerte acerca del discernimiento. Hoy empezamos, para los que están ahí en el grupo, en WhatsApp, y están viendo los mensajes que compartimos. Aleluya. Así que no siempre cuando las circunstancias son las apropiadas indica que es la voluntad de Dios. No siempre porque usted tenga paz indica que está usted en la voluntad de Dios. Usted tiene que venir a la presencia. Usted tiene que venir a entregar su espíritu, a rendir su voluntad. Porque entonces cuando usted solamente obedece un mandato, sin importar nada, cuando usted solamente obedece y hace y cumple, sin amar, sin saber que usted está cumpliendo la voluntad de Dios, usted se ha desprendido del corazón del mandamiento. Usted se ha desprendido de la intimidad con Dios. Y escuche, hay peligros también en yo sustituir la voluntad de Dios. Para Jonás era más práctico, aleluya, en vez de cumplir la voluntad de Dios, cumplir su propia voluntad. Le parecía que a su propia opinión que era más sabia, que era más justa, que era más adecuada. ¿Y cuántas veces usted y yo quizá hemos oído la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida, pero nosotros tenemos una opinión diferente? O como está hoy de moda, yo tengo otros datos. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces al final termino haciendo mi propia voluntad disfrazada de la voluntad de Dios. Y cuando algo viene a encararme, a confrontarme, yo todavía alego que no, yo estoy haciendo lo bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Decía aquel rey Saúl, cuando ofreció holocaustos y sacrificios, que él no era ni el personaje adecuado, ni Dios lo había mandado. Llega la palabra de Dios a través del profeta y le dice: locamente has hecho, ofreciste fuego extraño. Pero aún se obstinó y diciendo: no, yo hice la voluntad de Dios, yo hice lo que Dios quería y aún ofrecí sacrificios. Porque sabe, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y queremos de un modo u otro acomodar mi propia voluntad, mi propio sentimiento y mis propias decisiones, aleluya, y disfrazarlas de la voluntad de Dios, aún caigo en obstinación, aleluya, peleando y defendiendo mi propia decisión, mi propia opinión y mi propia sabiduría, cuando todo el mundo se ha dado cuenta que es mi propia voluntad. Gloria a Dios. Si quizá usted le hubiera preguntado a Jonás: oye, Jonás, ¿a dónde vas? Él le habría dicho: voy para Tarsis. Porque soy profeta, porque soy ungido, porque soy el que oye a Dios. Así que no me repruebes ni. Aleluya, gloria a Dios. Y creo en la gente ungida y creo en respetar las autoridades, pero tenemos que tener discernimiento si estoy caminando o no en la voluntad de Dios. Otro peligro, este fue el peligro de sustituir la voluntad de Dios por la nuestra a fin de lograr nuestros propios intereses. Dice la palabra: no recibís porque pedís, y cuando pedís mal, porque pedís para vuestros propios intereses, pedís para vosotros mismos. Aleluya.
Algo tenía Dios contra la generación contra las antiguas generaciones. Dice, siempre andan caminando en su propia sabiduría. Y dice, siempre andan buscando lo suyo propio. Habría que analizarnos como iglesia y como hijos de Dios de esta generación, de esta época. Si lo que andamos caminando y lo que andamos buscando es realmente para establecer el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi país. O solamente ando buscando lo mío propio, mis propios intereses, mis propias decisiones, que se haga mi voluntad, aunque esté disfrazada con una etiqueta que diga voluntad de Dios, cuando no lo es. Gloria a Dios. Otro peligro es tratar de chantajear la voluntad de Dios. O si Dios, tú quieres que vaya para Nínive a orar por ellos, o a decirle que viene juicio, pero ¿sabe qué? Primero cúmpleme, primero haz esto, o primero déjame ir y hacer aquello, y entonces hago lo tuyo. Aquel joven viene con Jesús y le dice: Jesús, yo tengo un llamado, yo sé que tengo que andar contigo, yo sé que quizá voy a ser uno de los 12 discípulos, aleluya, pero algo te pido, déjame que vaya a enterrar a mi padre primero. ¿Sabe qué? Jesús le dijo: oh sí, sentimiento, no, tienes razón, hay que ser flexibles, hay que ser, no, ¿sabe? La voluntad de Dios es la que se cumple. Le dijo: ¿sabe qué? Lo siento, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Aleluya. No podemos, aleluya, chantajear a Dios. Señor, yo este domingo, mira, de veras, por esta que me conecto, voy a oír la predicación y hasta la voy a oír completa, vaya. Voy a aguantar la hora completa que predica el pastor. Pero hazme este favorcito. Pero permite que se logre esto, permite que se logre aquello. No, escuche, ríndase a Dios. No lo trate de chantajear. Escuche, otro más grande y más poderoso que usted lo intentaron chantajear. Y le tengo noticia: Dios nunca pierde. Dios es vencedor. Así que usted, si lo quiere chantajear, usted se hace de un equipo diferente. Hágase del equipo de Dios. Rinda su voluntad a Dios y usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver su gracia, usted va a ver su favor, su misericordia. Otro peligro con la voluntad de Dios que usted puede caer es tener la voluntad de Dios por algo común, por una voluntad común. Le voy a decir algo: la voluntad de Dios no es la voluntad de su familia, no es la voluntad de su empleado, no es la voluntad de su vecino, para que usted la tome solamente en consideración y usted ponga en una balanza la voluntad de Dios y la voluntad suya, a ver cuál es mejor, a ver cuál usted va a decidir. No puede usted hacer eso. Jonás lo hizo. Jonás tomó la voluntad de Dios. Escuche, no se equivoque. Jonás era el profeta, era el hombre de Dios, era el que oía y tenía la voz de Dios. Pero aún con todo y eso no era infalible. Tomó la voluntad de Dios en la balanza y la puso en una báscula y puso su voluntad en la otra. Y dijo: la voluntad mía es mejor, la voluntad mía es más cómoda, es más sabia, es más útil. Mejor voy a hacer la mía, haciendo y tomando por común la voluntad de Dios. Aleluya. Yo tengo que examinar mi vida cada día. Tengo que examinarla cada paso que hacemos. Aleluya. No sea que estemos tomando la voluntad de Dios por común, comparándola con otras voluntades. Oh sí, mi voluntad, la voluntad de Dios es buena, pero la voluntad la voluntad de este mundo es esta. La voluntad de esto otro es mejor. Beneficia más, beneficia menos. Hey, gloria a Dios. Otro peligro que podemos caer con la voluntad de Dios es buscar atajos. No hay atajos. Cuando la voluntad de Dios viene a su vida, usted podrá buscar, podrá tratar de ver un modo más corto, buscar un modo más cómodo, buscar un modo más fácil para tratar de cumplirla, sin tener que ir por todo el proceso que la voluntad de Dios le ha indicado. Le voy a decir algo: no se puede. Jonás, aleluya, quizá quiso tomar en ese momento atajos, pero no se pudo. Al final de cuentas, él tuvo que regresar. Si usted conoce la historia, aleluya, se acordará de aquel famoso pez que le estaba esperando, que iba a la par del barco, esperando pacientemente cuando le iba a llegar su bocado. Aleluya, gloria a Dios. No ande usted buscando atajo, porque lo que usted va a encontrar quizá va a ser la boca de un pez.
Aleluya. Y usted no sabe, Jonás no sabía, no tenía garantía si iba a salir de ese pez. Gloria a Dios. Después ya hemos hablado antes del capítulo 2, quizá otra ocasión lo podamos estudiar más a fondo. Aleluya. Que es la oración de Jonás desde el vientre del pez. No hay atajos. Y escuche, no podemos también dentro de este tema de los atajos, esto es importante, no podemos cumplir solamente una parte, pero no cumplir la otra parte. Oh sí, Señor, tú me dices que haga esto y que haga esto otro, hago esto y total, si no hago lo otro, no importa, ya hice esto. Gloria a Dios, aleluya. No, atajos, meros atajos. Cuando Jesús se encontró con los fariseos, ¿sabe qué decían? Nosotros diezmamos la menta, diezmamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Pero entonces dice, Jesús tenía una palabra para ellos. Sí diezmaron, pero olvidaron la justicia, olvidaron la fe, olvidaron el amor. Y no les dijo, no diezmen como muchos hoy enseñan. Gloria a Dios. Gente que tarde o temprano va a tener que arrepentirse de muchas cosas. Gente con el sobrenombre de doctores, predicadores de fama mundial que salen por televisión y que han determinado palabras sin haber venido a la escritura con un corazón abierto. Porque Jesús nunca prohibió ciertas cosas. Y Él nunca dijo, no diezmes, no ofrendes. Él dijo, te era necesario hacer esto sin dejar de cumplir esto otro. Después, si lo quiere usted ver, Mateo 23. Aleluya. Decía Jesús, dice, ustedes han invalidado la ley. Porque la escritura dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ahora ustedes dicen, todo lo que tengo es para Dios, ya no tengo nada que darle a mi padre, porque ya todo es de Dios. Y dice, y así ellos evitaban darle a sus padres, honrarlo con sus bienes, honrarlo con su respeto. Dice, invalidando la ley. Porque no era la ley por tal, sino que era la sustancia de la ley, que era el amar, el darse a Dios, el agradar a Dios, el cumplir la voluntad de Dios. Con razón mi Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, se presentó y su tarjeta de presentación decía, he aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, como hablábamos el domingo en Hebreos 10. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando este Señor Jesús, nuestro Rey de Reyes, vino a esta tierra, quizá Él en un momento dado recordó este pasaje. ¿Y sabe qué hizo? Me voy a subir a una barca. Y también se subió a una barca. Y dice que Jonás se subió a la barca y subiéndose a la barca se durmió. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se subió a la barca y se durmió. Y entonces dice que cuando Jonás se durmió, dice que vino una tormenta. Y mira, dice, usted lee, aleluya, después en Mateo 8, verso 25, dice que entonces también en el 24 dice, también vino una tormenta. Con Jonás dice que los hombres trataron de resolver a su modo, pero no pudiendo, y viendo a aquel dormido, vinieron y le dijeron, dormilón, nos hundimos, busca y clama a tu Dios, quizás Él se apiade. Aleluya. Siempre va a haber un momento y un instante en que esta generación sufra de una tormenta. Y siempre, aleluya, va a haber esta generación va a buscar al hombre de Dios, va a buscar quien le apoye, va a buscar quien busque e interceda por él. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando el lugar del discípulo de Jesús? ¿O estamos siendo el Jonás de nuestro tiempo? Esta es una palabra para la iglesia. Usted tiene que reflexionar dónde usted está parado. Porque cuando hablamos iglesia no estamos hablando de la institución. Usted no puede decir, oh sí, mi iglesia está predicando, oh sí, mi iglesia se está reuniendo. Estamos haciéndolo bien. ¿Y qué de usted como individuo? ¿Está usted predicando? ¿Está usted viviendo los frutos? ¿Está usted manifestando, aleluya, al Hijo de Dios en usted? ¿Está usted siendo discípulo de Jesús? ¿O está siendo usted el discípulo de Jonás? Aleluya. Gloria a Dios. Qué curioso. Jesús subió a la barca diciendo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Jonás estaba subiendo diciendo, voy a hacer mi voluntad. Es mejor. Aleluya. Ambos dormían. Cada quien iba en una voluntad diferente.
y ambos fueron requeridos ante el día malo. Usted y yo vamos a ser requeridos en este tiempo para que usted ore por alguien, para que usted crea a Dios por una situación, aleluya, para que esta generación sea confrontada, sea cambiada, sea transformada. Porque Dios no quiere la muerte del impío, aleluya, sino que se torne el impío de su camino y viva. Y Dios va a usar de un profeta, Dios va a usar a un pueblo, Dios va a usar a un hombre y a una mujer que escuche a Dios, aleluya. Y usted hoy está escuchando a Dios con un propósito, no para cumplir, aguantar el miércoles. El miércoles hay que aguantar una hora. No, escuche, usted está recibiendo esta palabra para que usted tenga un espíritu, para que usted tenga una fe, para que esta noche su corazón arda, se llene de fuego y usted pueda cumplir la palabra de Dios. Escuche, Jonás estaba siendo llamado, fue invitado como un invitado de honor, aleluya, para un avivamiento, para él ser la chispa que trajera avivamiento a una ciudad que estaba lejos de Dios, aleluya. Jesús. Pero Jonás salió para el otro lado. Curioso, salió para el otro lado. Y mi Señor Jesús, cuando iba a abordar, dijo: pasemos al otro lado. Hay una diferencia cuando usted quiere irse para otro lado, a cuando usted quiere ir y pasar al otro lado. Al otro lado, donde está Dios, donde la promesa se cumple, donde Dios es tangible y es real en su vida, en sus hijos, en su familia, en su salud, en sus finanzas. Aleluya. Jesús. Escuche. Aquí vemos a un Dios que estaba preocupado por una ciudad, que no quería la muerte de una ciudad. Y Dios requería de un hombre o de una mujer que pudiera ver como Él veía, que pudiera hablar lo que Él hablaba, porque sentía como Él sentía. Usted ve después en el capítulo 4 de Jonás, al final, cuando dice: tú tienes misericordia de esta planta que creció y que murió, y no tienes misericordia de estos miles. Aleluya. Jesús, que no saben, que no disciernen entre el bien y el mal. Hablaba de cerca de 120,000, me parece. Aleluya. Y sin embargo vemos a mi Señor Jesús caminando en esta tierra y viendo a su pueblo, viendo a su gente, conmovido, sintiéndolo, diciendo, aleluya, que Él se dolía por ellos porque parecían ovejas que no tienen pastor. Aleluya. ¿Sabe? Cuando usted entra en la voluntad de Dios, usted empieza a ver las cosas diferentes. Deja de ver lo suyo propio. Deja de estar peleando y anhelando las cosas que son meramente temporales, que son meramente de este mundo, que hoy las tiene y el día de mañana, cuando usted parta, se van a quedar. Aleluya. Pero cuando usted entra y empieza a ver y a oír la voluntad de Dios, toda la perspectiva le cambia. Usted empieza a amar, usted empieza a disfrutar su presencia, usted empieza a caminar en esta voluntad. Y usted sabe que aunque se suba en la barca y venga tormenta, usted está bien, porque está en la voluntad de Dios. Aleluya. Ambos fueron requeridos. Gloria a Dios. Escuche, cuando este pueblo viene con Jonás y le dice: ¿qué haremos? Nos hundimos, clama por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Dice, si me acompaña, en el verso 6: el patrón de la nave se le acercó, le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en el verso 7 dice que Jonás le reveló lo que estaba pasando, que él estaba huyendo de la presencia de Dios, que él tenía que haber ido hacia una dirección y que ahora iba hacia la otra, y que por eso estaban hundiéndose. ¿Qué haremos? Y él les dijo: arrójenme al mar, aviéntenme al mar, porque entonces el mar se les va a calmar, porque esto es de Dios.
¿Sabe? Ellos no lo, vaya, ellos no eran tan creyentes. Ellos tenían dioses propios. Y sin embargo ellos tuvieron temor de Dios y temor de este hombre, y no lo quisieron tirar, hasta que vieron que ya la tormenta era demasiado fuerte. Y no sin antes venir y decir: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Lo hacemos porque fue palabra. Ellos fueron y lo tomaron. ¿Sabe cuál fue la solución de Jonás? Aviéntenme a la tormenta, aviéntenme al destructor, écheme fuera. Aleluya. Diga al que está junto a usted: gloria a Dios. Entonces la solución de Jonás fue que lo entregaran a la tormenta. ¿Sabe cuál fue la solución de Jesús? Porque también con Jesús vinieron a decirle: Señor, perecemos, la tormenta está muy fuerte. Jesús no dijo: oh, que seguramente algo ando haciendo mal, aviéntenme a la tormenta. No, ¿sabe? Porque el que anda en la voluntad de Dios tiene certeza de dónde está caminando, tiene certeza de a dónde va, tiene certeza para qué fue enviado. Aleluya. Que usted y yo estamos aquí con un propósito, con una identidad. Aleluya. Y dice que él le reprendió, le dijo: ¿por qué temen? Aleluya. Cuando el que anda fuera de la voluntad de Dios le dice: entrégueme a la tormenta, a la destrucción. El que está firme en la voluntad de Dios dice: no tienen que tener temor. Yo no temo, ustedes no tienen que temer. Aleluya. Que apenas está pasando algo y salen corriendo. Me recuerda un poco a Marta. Aleluya. No tiene que haber esa angustia y ese temor, porque sabe, usted y yo tenemos la certeza de quién está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Aleluya. Porque temen hombres de poca fe. Aleluya. Indicando eso, que este Jesús, aleluya, este Rey de Reyes le había dado suficiente material, suficiente fe a sus discípulos para que ellos se hubieran hecho cargo. Y sin embargo él se levantó, aleluya, y está escrito, dice que entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Que anda en la voluntad de Dios porque ha desarrollado fe, y la fe que tiene le está siendo multiplicada. Va a tener poder sobre la circunstancia, va a poder tener poder o autoridad, aleluya, aún sobre lo que le rodea, porque está plantado firme en la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, aleluya. Que seamos luz, que atraigamos este mundo de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. ¿Cuál fue la solución de Jesús? ¿Por qué temer? Pueblo de Dios, que estamos viviendo este aislamiento. Pueblo de Dios que está viviendo tus propias circunstancias. ¿Por qué temer? ¿Por qué has de temer? Si es más grande el que está contigo, el Rey que es sobre esta creación y que tiene poder sobre toda circunstancia, está a tu favor, está contigo. Que te sea propicio cada día, buscando su rostro, buscando caminar su voluntad. Tú no tienes por qué tener temor. Dice la palabra: no tendré temor de malas noticias. Quizá usted diga: pastor, entonces usted no ha visto la noticia. Las noticias las he visto, las vemos diario, pero sabe, no nos afecta, porque nosotros no dependemos de lo temporal, no dependemos de las circunstancias. ¿Sabe de qué dependemos? De la palabra de Dios. Y en esa palabra está su voluntad. Y aquel, oh Padre Santo, y está escrito, y escrito está que el que cumple su voluntad, el que hace la voluntad de Dios y la voluntad del Padre, permanece para siempre. Y no me importa el tiempo, mucho o poco, que vaya yo a estar en esta tierra, aunque creemos que mucho para cada uno de nosotros, porque hay mucho que hacer, hay mucho que establecer al reino de Dios. Pero al final de cuentas es inmaterial, como hemos dicho antes, porque yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que un día yo esté con Él, que un día yo tenga vida eterna en paz, en bendición, aleluya, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, como ya estamos desde ahora, por la sangre del Cordero, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que es la voluntad del Padre. Que usted entre al lugar santísimo, aleluya, y que usted haga una diferencia en este tiempo.
Porque en los tiempos de Jesús se maravillaron de este que cumplía la voluntad de Dios, pero ordenaba la tormenta, calmaba las olas, tenía poder y autoridad, y decían: ¿quién es este? Dios está esperando en este tiempo, no un Jonás que huya de su responsabilidad de ser la voz profética para este tiempo. Aleluya. Oh sí, pero es que no quiero que vayan a pensar que yo los condeno. Escuche, Jonás se tuvo que parar en medio de Nínive y condenarles y decirles: de aquí a 3 días pereceréis, porque su maldad, su inmundicia, la homosexualidad, el aborto, el asesinato, la violencia ha llegado a los oídos de Dios. Aleluya. Pero este pueblo que no tenía, en la palabra que recibió, no tenía margen para arrepentimiento, ellos se arrepintieron, vinieron al ayuno, al ruego, al lamento, por lo cual Dios perdonó a este pueblo. Aleluya. Hoy en día no estamos aquí solo para decir: oh, yo condenar, sino es para que traigamos una palabra profética que confronte con una realidad de que hay un Dios vivo y verdadero, y que este Dios se ha dado cuenta y ha escuchado las cosas que están pasando en esta tierra. Jesús. Y Dios lo va a hacer a través de un hombre o de una mujer y de una mujer. Aleluya. Que estén escuchando a Dios, que han aprendido a discernir dónde está la voluntad de Dios, que no han jugado con esta voluntad en los peligros de los cuales hablamos antes. Aleluya. Con un propósito, no para que usted se pare el cuello y decir: oh sí, yo dije que iba a pasar y ya pasó. Porque ciertamente va a pasar lo que usted hable de parte del cielo, pero no es para eso. Es para que haya una posibilidad, para que haya un margen, un porcentaje de posibilidad de que esta generación se arrepienta, y en lugar de ver tragedia, esto venga a ser un gran avivamiento, como hemos venido profetizando desde hace un tiempo atrás. Aleluya. Jesús. Hoy vemos como hay gente que está corriendo a las redes a oír una palabra de Dios, de todos los credos. Podremos pensar que es por el temor, podemos pensar que es por la confusión, yo no lo sé, pero lo que sí sé es una cosa: que gente está corriendo a Dios, gente está corriendo a oír la palabra. Por lo cual también, como está escrito, que en los últimos días se levantarían montones de maestros a enseñar cosas erróneas. Hoy también hay la posibilidad y el riesgo de que usted se encuentre en las redes gente que son falsos maestros con palabras erróneas. Aleluya. Y ninguna diferencia hay entre un ángel de luz y un ángel de oscuridad cuando le quiere engañar, porque el ángel de oscuridad se viste como ángel de luz. Por lo cual es importante el discernimiento, y vamos a estar hablando y enseñando más adelante de este tema. Hoy quédese con esta palabra: busque el temor de Dios, busque la voluntad de Dios, respete, valore la voluntad de Dios, camine en esta voluntad, vaya hacia donde la voluntad de Dios le dice. Si algo podemos aprovechar en este tiempo que estamos en santidad, que estamos apartados, aleluya, es que usted aproveche este tiempo para aprender a oír la voluntad de Dios, que usted aprenda a discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad de quien no lo es, de una palabra extraña, de voces ajenas, disfrazadas de palabra de Dios. Dios nos libre que aún la voluntad humana en la iglesia sea confundida por la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted aprenda a oír la voz de Dios, escuche su timbre, sepa quién es cuando Él habla. Porque ciertamente mucha gente se levantará hoy en día a decir: así dice el Señor, o esta es palabra de Dios, y Dios no lo dijo. Pero usted que está siendo adiestrado, entrenado para distinguir la voluntad de Dios y su voz, aleluya, usted va a poder estar confiado, firme, no importa la tormenta. Y cuando su enemigo piensa que usted se va a someter y a rendirse a la tormenta y a decir: entrégueme a la tormenta y tírenme al mar, hey, se van a sorprender cuando usted y el que está junto a usted se levanten firme a la orilla del barco. Y quizá ellos diciendo: oh, yo sabía que se va a aventar. Hey, usted se va a parar a la orilla de su barco, no para aventarse, sino para reprender la tormenta, para hacer callar la voz de la palabra inicua y de esa palabra que no es la palabra de Dios. Y usted pueda decirle: calla y enmudece.
Aleluya. Y otra vez, una vez más, del mismo modo que antaño, la gente, los hombres se maravillarán de los hombres y mujeres de Dios y volverán a decir ¿qué hombre es este? Que aún las olas le obedecen, aún la tormenta se aquieta. ¿Qué hombre es este? Que aún la enfermedad se somete. ¿Qué hombre y mujer es este? Que aún, aleluya, la finanza se somete. Que aún, aleluya, las tragedias se apartan. Padre Santo, seña, aleluya, seña inequívoca de un avivamiento que hemos de vivir y que hemos de caminar en él y que hemos de ver, aleluya, para levantar una generación distinta y diferente, que será la que llene la tierra con la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Tiempos proféticos. No tome la cosa de Dios por común, no tome la voluntad de Dios por común. Estos tiempos de miércoles no los tome por común. Lo que estamos sirviendo hoy aquí no lo tomamos por común. Dios nos libre de que solo sea un miércoles más, allá o acá. Vivamos esto, disfrutemos esto. Metámonos con Dios cada día más y más para poder escudriñar y encontrar la voluntad de Dios a nuestra vida, con cada uno, y poder caminar en esta voluntad. Quizá hoy muchos han descubierto que siendo dirigidos a Nínive estaban camino contrario. Aleluya. No, y mil veces no. Fuimos llamados para hacer luz, para hacer antorchas, aleluya, en medio de tinieblas. No para avergonzar a las tinieblas, sino para levantarlas, transformar, cambiar esta generación, y que esta generación tenga la oportunidad de vida, de salvación, de favor y de gracia, y que su iglesia se levante al destino y a la identidad a la que fuimos llamados, mientras seguimos purificándonos, mientras seguimos santificándonos, aleluya, para que en nosotros no haya mancha ni arruga, porque Cristo viene. Porque Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé. Trompetas han sonado muchas. ¿Cuál ha sido la última? No lo conozco. Pero usted y yo no podemos descuidarnos, no podemos distraernos, y no podemos hacer de triquiñuelas, de trucos, para hacer atajos, chantajes, sustituciones. Si puede, póngase de pie. Quizá alguien quiera ponerse de rodillas, puede hacerlo. Aleluya. No diga en su corazón, bueno, es que ninguno de los que están alrededor mío se pone de rodillas, mejor ahí yo de pie también. No, si usted está sintiendo de Dios ponerse de rodillas, tenga libertad. Si usted está de pie y está bien de pie, también no se condene, tenga libertad. La intención es que usted se meta en este momento con Dios. Es un mensaje corto, pero es un mensaje muy nutrido. Así que por favor, aproveche este tiempo para orar. Les hemos extrañado mucho y añoramos el momento que podamos estar de nuevo cara a cara. Pero mientras hay la posibilidad y la libertad de hacerlo de este modo y a través de este medio, disfrútelo también. Cierre ahí sus ojos. Dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Hoy me rindo a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo estoy desnudo delante de ti, no hay modo de ocultarme. El rey David decía: Señor, si tú me buscas, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé que no me encuentres? Si yo me fuere aún hasta el otro lado del mar, ahí tú estás. Así que en este día, Señor, no oculto nada. Mira, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Y en este día pido perdón si ha habido veces, muchas o pocas, en que yo he cumplido mi voluntad antes que la tuya. Si yo he escuchado más la voz de mi corazón, de mi carne y de este mundo que oír la voz de Dios. Si mi anhelo, lo que ha movido a mi corazón, son las cosas de este mundo, honrar a las cosas de este mundo. Yo en este día, Señor, me entrego a ti, me arrepiento y te doy mi vida una vez más. Y en este día, en el nombre de Jesús, yo acepto mi encomienda profética. Aunque no somos profetas y quizá ni hijos de profetas, pero algo sabemos: estamos viviendo una generación profética de hijos de Dios, en que hemos de ser la voz que clama en el desierto, que hemos de ser la voz, aleluya, que traigan a los hijos y a los que están lejos, Señor, de nuevo a los pies de Jesucristo.
Así que hoy recibimos y aceptamos, Señor, esta investidura, Padre, en el nombre de Jesús. Así que en este día pedimos como Salomón: Señor, enséñame a discernir entre el bien y el mal. Enséñame a discernir tu palabra. Enséñanos a discernir tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Como decía aquel canto de este hombre de Dios, y de lo que vendrá, no importa, tú tienes el control, tú no nos sueltas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Jesús, adórele ahí en casa. No es tiempo muerto. Dios le libre de pensar que este es tiempo muerto. Es quizá el tiempo más valioso. David Yogi Cho decía, aleluya, que era más importante siempre la oración antes y después de la predicación que la predicación misma. Aquí es donde usted se nutre. Aquí es donde usted aleluya, le da cimiento, le da el valor a lo que usted oyó. Quizá el que está junto a usted oyó una parte, quizá el que está al otro lado oyó otra palabra en la misma predicación. Ambas importantes, porque Dios habla a cada uno de acuerdo a su corazón. Adórele. Señor, aquí estamos, Padre. No queremos ser, Señor, como este Jonás desesperado, que quería que lo aventaran al mar, a la tragedia, al día malo, a la aflicción. Sino queremos ser como nuestro Señor Jesús, pararnos en la barca y reprender la tormenta, reprender la enfermedad, reprender las voces diabólicas que se están levantando en este tiempo, a traer temor, a traer confusión, a traer incertidumbre. Las atamos y reprendemos. Nosotros no somos agentes de incertidumbre. Usted y yo somos agentes de la gloria de Dios, para traer paz, para traer certeza, para traer esperanza, para traer vida. Vamos, levante su oración ahí donde está y dígale: Señor, levántame en este día, que en estos tiempos yo sea transformado, que yo sea cambiado de lo que era antes. Quizá mediocre, con todo respeto, quizá yo era tímido, quizá yo era temeroso, quizá yo era cobarde, quizá yo era arrebatado. Pero transfórmame en estos tiempos que estamos viviendo. Transfórmame y transfórmanos en estos tiempos de apartamiento, de aislamiento, de santidad. Que sean para que yo sea transformado, sirvan para que yo sea cambiado en otro hombre y sea más como tú. Que yo pueda levantarme con esa gallardía y hablar con autoridad. No, porque sé y estoy completa y perfectamente consciente que no es en mi fuerza, pero tengo autoridad por aquel que me ha enviado. Tengo autoridad por aquel que vive en mí. Tengo autoridad porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Tengo autoridad porque soy embajador de su palabra, embajador de un reino poderoso. Vamos, alguien ore. Padre, y ahora, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, reprendo toda enfermedad en la iglesia, en los oyentes, en los que están asistiendo a esta predicación virtual, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora atamos toda obra del diablo de enfermedad. Reprendemos la enfermedad. La enfermedad no tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios, por causa de la fe, por causa de la sangre. Cuando la enfermedad llega, aleluya, la sangre la rechaza, aleluya, porque por sus heridas somos sanados, por sus, aleluya, por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Jesús, por esa sanidad comprada. Gracias, Señor, porque no fue de gratis, aunque nosotros la hemos recibido como un don. Padre, hoy la abrazamos, hoy la creemos, hoy la confesamos. Aleluya. Porque de cierto está escrito que si no dudares lo que dijeres, sino que lo que dijeres, aleluya, creyéndolo, te será hecho. Créelo, confiésalo en este tiempo, aleluya, que hay sanidad en tu casa. Y no importa si estás sintiendo aún más el síntoma, Satanás siempre actúa así. Cuando confesamos una buena palabra, viene a contradecirla con lo que es temporal, porque sabe, solamente Él puede reinar en lo temporal. Aleluya. Pero el reino de nuestro Cristo, Él es el alfa y el omega. Él reina aún sobre lo temporal, porque Él reina en lo espiritual. Aleluya. Así que deje que el reino de su amado Hijo se empiece a manifestar en su cuerpo, en su carne, en ese familiar que quizá tiene síntomas de algún tipo de enfermedad, no importa cuál sea. En el nombre de Jesús, yo suelto palabra de sanidad. Sea sano ahora, en el nombre de Jesús. Créalo, recíbalo.
aún enfermedades crónicas, en el nombre de Jesús, no tienen más poder que la sangre de mi Cristo. Así que se someten y se sujetan a la palabra de vida y de verdad. Recíbalo en el nombre de Jesús. Suelto palabra de provisión para su vida en el nombre de Jesús, porque de cierto os digo que si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Jesús, declaramos paz en los hogares. Declaramos que todo demonio, porque no es otra cosa sino un demonio, aleluya, que quiera venir a traer estrés, que quiera venir a robarse la paz ahí en su casa, en su hogar, que quiera venir a traer temor, es reprendido en esta hora, es echado fuera en el nombre de Jesús. Su casa y su hogar es cubierto con la sangre de Jesús. Y hoy que usted está reunido a través de esta transmisión en su sala, yo creo y declaro que el templo se extiende hasta donde está su casa, y en este momento su casa es casa de Dios. Es casa de Dios, es casa de Dios, por lo cual ni la muerte ni la enfermedad puede pasar, aleluya, no pueden traspasar, porque en su casa está Dios. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Declárelo, créalo con la lógica de un niño. Donde hay, aleluya, donde hay luz no puede haber tinieblas. Y si su casa es casa de Dios, la tiniebla no tiene parte ni suerte. Échela fuera. Yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con usted, aleluya. Y está escrito que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, nuestro Padre bueno y eterno concederá la petición que se haya hecho. Gracias, Jesús. Concédenos ser, Padre, esos personajes, estos hombres y mujeres, estos héroes de la fe modernos y actuales, que han de encender las chispas de avivamiento en las colonias, aleluya, con los vecinos, en nuestras ciudades. Padre Santo, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, en el nombre de Jesús, de norte a sur de nuestro país, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Jehová, Dios Todopoderoso, lo ha hablado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Del mismo modo que le dijiste a Isaías ahí en el capítulo 58. Porque Jehová nuestro Dios lo ha hablado. Y si Él lo ha hablado, ciertamente se cumplirá. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendigo a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, lo que no se han soltado de sus pactos con Dios. En el nombre de Jesús, los que han enviado de un modo u otro sus ofrendas y sus diezmos, Padre, les sea multiplicado, galardón del cielo sea sobre cada uno de ellos, sobre esta iglesia. Gracias porque somos una iglesia ofrendadora, somos una iglesia diezmadora, una iglesia que está en su pacto, porque sabe que es necesario cumplir esto sin dejar de hacer aquello. Padre, gracias, Señor, porque instrumento para provisión, instrumento para nuestra propia abundancia es este. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítenos seguir bendiciendo a alguien. Permítenos seguir, Señor, llevando el alimento a alguien. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo. Si puede, como esté de pie, hincado o sentado, levante ahí su mano. Y en el nombre de Jesús reciba la bendición. Que la paz de Dios sea sobre usted. La paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre usted. Ni la vida, ni la muerte, ni la espada, ni la enfermedad, nada le alcance. Usted sabe que es más que vencedor. Tenga usted la paz de Dios en esta hora. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que usted siga predicando a tiempo y fuera de tiempo, para que usted sea testimonio fiel del reino de los cielos, de que esta vida es real y es posible. Aleluya. Usted reciba la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendita, preciosa comunión con su precioso y poderoso Espíritu Santo sea sobre usted, sea sobre su hogar, de modo que todo espíritu ajeno se tenga que largar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sea sobre usted, tenga comunión con Él. Ahí está, déjelo que se mueva, déjelo que Él haga, déjelo que Él lo toque, déjele que le redarguya, déjele que le consuele, déjese llenar de certeza y de esperanza y de fe, que es la que Él trae, el Espíritu Santo precioso. Oh bendito Espíritu Santo, a ti la gloria, a ti Dios poderoso, que creaste los cielos y la tierra, a ti Dios, aleluya, majestuoso,
sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga muchísimo. Reciba la bendición de Dios ahí donde usted esté. Reciba un abrazo de Sammy, de Mike, que están aquí. Mi esposa Lucy le manda un abrazo. Aleluya, les extrañamos mucho. No se pierda, por favor, aleluya, el domingo. Gloria a Dios. Ya usted sabe, diariamente nos estamos conectando con nuestro Padre y Apóstol Naum Rosario. Los martes, los viernes nos estamos conectando a Zapopan, aleluya, para orar juntamente con nuestro pastor, aleluya, de nivel nacional. Gloria a Dios. Y el domingo, ore, espere, ponga una demanda por un servicio glorioso, profético. Aleluya. Estará predicando mi esposa, aleluya, la pastora Lucy. Así que prepárese, abra su corazón, aleluya, y crea que lo mejor está por venir. Les amamos muchísimo. Dios lo bendiga y tenga paz y siga disfrutando de esta presencia. En el nombre de Jesús.